Hablemos del método científico. En el video anterior hablamos de las dos perspectivas filosóficas principales que tenemos en la ciencia, el positivismo y el humanismo, y concluimos que a pesar de que puedan ser muy diferentes, las dos tienen un punto en común, y es que todo el conocimiento que sale de cada una de estas perspectivas filosóficas de la ciencia, pues debe salir a partir de un método científico. Entonces, en este video vamos a estudiar un poco más a detalle qué es el método científico, vamos a desmitificar su aplicación y vamos a comprenderlo en esencia. Quédate hasta el final de este video, va a estar muy bueno. Yo soy Edrey Robles y comencemos. ¿Qué es el método científico? En la literatura científica se deja claro que el conocimiento puede venir de tres fuentes principalmente: la empírica, la racional y la teórica o investigativa. Y estas tres fuentes no son mutuamente excluyentes, por el contrario, son complementarias. Y además no solo son complementarias, sino que también tienen un orden jerárquico, es decir, primero se obtiene el conocimiento a partir de una fuente y luego de otra, y finalmente, ya que el conocimiento ha sido refinado, se obtiene a partir de la tercera fuente. Entonces veamos cuál es este orden jerárquico. La primera fuente de conocimiento que tenemos es lo empírico, es decir, lo que podemos tocar, oler, observar con nuestros sentidos y lo que podemos experimentar y manipular en los fenómenos que estamos estudiando. Una vez que hemos obtenido un montón de resultados, ahora pasamos a la fuente de lo racional, es decir, a través de síntesis y generalizaciones se puede tratar de analizar y obtener algo de lo que hemos obtenido de manera empírica con la observación y la experimentación. Y finalmente viene el nivel teórico o investigativo, es decir, una vez que ya obtuvimos el conocimiento a partir de lo empírico y pasó por el filtro de lo racional, ahora es momento de encontrar un modelo matemático que genere una teoría y que pueda explicar el fenómeno que hemos estudiado, o al menos intentar explicarlo de cierta manera. Evidentemente, en muchas áreas de la ciencia, y no solamente de las ciencias exactas, también de las ciencias sociales, este último nivel, el nivel teórico o investigativo, difícilmente se llega a concretar, y de hecho siempre es la punta de lanza de las investigaciones más recientes. Más bien, todas las teorías se encuentran entre lo empírico y lo racional, y pocas llegan a concretarse hasta el nivel teórico o investigativo, pero las que llegan a concretarse de esta manera se quedan como bases y pilares fundamentales del conocimiento científico. Sin embargo, hay algunas disciplinas intelectuales en las que jamás se va a lograr llegar a este nivel de conocimiento o a utilizar esta fuente de conocimiento investigativo o teórico, y a este cuerpo de conocimientos que se obtiene únicamente a partir de lo empírico y que llega con una lente de lo racional se conoce como protociencia. Es decir, no es una ciencia completamente, porque nunca se va a lograr tener un modelo matemático que explique completamente el fenómeno estudiado, pero sí que podemos obtener dos de las tres fuentes de conocimiento y de alguna manera racionalizar la observación y la experimentación. Las protociencias se basan sobre todo en métodos empíricos estudiados y analizados a partir de métodos cuantitativos y sobre todo estadísticos. Y el ejemplo más claro de protociencia es la pedagogía o la innovación educativa. Se trata de protociencias y no de ciencias porque difícilmente se logrará explicar con una teoría completa, con un modelo matemático, cómo aprende por completo un grupo de estudiantes, ya que el aprendizaje es un proceso que se hace de manera personal y que involucra muchísimos campos del conocimiento que no únicamente pueden ser explicados a través de la pedagogía o a través de la innovación educativa. Por esta razón, el modelo nunca estará completo teóricamente y se queda en el punto intermedio entre lo empírico y lo racional. Pero aquí lo interesante es que no porque no tengan modelos matemáticos y no porque las ciencias o protociencias no lleguen a concretarse hasta la tercera fuente de conocimientos, entonces no son ciencias, o el conocimiento que se obtiene a partir de su experimentación y su análisis no vale para nada. Por el contrario, el método científico se ha adaptado para diferentes fuentes de conocimiento, pero aquí lo interesante es que cualquier fuente de conocimiento aplica dos razonamientos que son la base del método científico. Estoy hablando del método inductivo y deductivo. El método inductivo y deductivo.
La realidad es que por separado poco pueden hacer el método inductivo y deductivo, pero cuando se juntan entonces se llegan a conclusiones bien interesantes. Comencemos analizando qué es el método inductivo o, dicho de otra manera, la inducción o el razonamiento inductivo. Son una serie de conclusiones que se extraen para el grupo estudiado en particular. Es decir, si se quiere llegar a generalizar de una manera más importante o más fuerte la conclusión que se ha obtenido del estudio, se necesitan más casos para estudiar y llegar hasta el punto en el que el estudio contenga todos los casos que son necesarios estudiar. Como esto es prácticamente imposible, se realizan análisis estadísticos para tomar muestras de la población universal y entonces poder inducir ciertas conclusiones bien particulares. Dicho de otra manera, es ir de lo particular a lo general. Y ahora hablemos del método deductivo. Este método requiere al menos de dos premisas muy generales y que sean verdaderas para que a través de un procedimiento lógico se deduzca una nueva conclusión particular. El problema que presenta el método deductivo es cómo obtenemos esas premisas iniciales que deben ser verdaderas. No las da el mismo método, sino que ya las debemos tener de alguna u otra manera. Y es aquí donde se deben unir ambos métodos o ambos razonamientos, llamado el método inductivo-deductivo. A partir del método inductivo y con muchos análisis estadísticos y cuantitativos, se llegan a premisas generales, lo más generales posibles que se pueda después de analizar varios casos de estudio, y después se utiliza el método deductivo para poder deducir nuevas conclusiones sin tener que volver a realizar estudios en poblaciones generales. Entonces el método inductivo-deductivo es la base de toda fuente de conocimiento que involucre a lo empírico y a lo racional. Y bueno, gracias al avance de las ciencias en otras áreas del conocimiento, también se pueden involucrar teorías e investigaciones que ya se tienen bien fundamentadas para poder desarrollar y para poder complementar lo que se obtiene de estos métodos que son apoyados por lo empírico y lo racional, basados en el método inductivo-deductivo, y poder avanzar de una manera más fundamentada teóricamente. La realidad es que este problema de llegar a la tercera fuente de conocimiento, el teórico o investigativo, no es un problema realmente para las ciencias exactas o las ciencias fácticas como la física, la química, la biología y sus derivados, pero sí que representa un problema para las ciencias que no comparten esta línea de razonamiento o de pensamiento en donde se pueden manipular las variables a voluntad, porque no se trata de observar fenómenos naturales, sino que se trata de observar fenómenos en la sociedad, fenómenos con seres humanos. Y aquí entra un gran problema, porque al aislar situaciones particulares como el aprendizaje o ciertas interacciones humanas, entonces el generar hipótesis resulta algo mucho más complicado. Y aquí resulta muy interesante que cuando se trata de hacer un experimento en las ciencias sociales, el observador, y esto se ha demostrado en la literatura científica, el observador cambia muchas veces el experimento. Ahora, esto es algo que sucede también en la mecánica cuántica. Entonces, en el tercer bloque de este video vamos a ver qué relación existe entre las ciencias sociales y la cuántica. Efectos cuánticos en las ciencias sociales. De manera muy rápida y sin entrar en detalles, solamente tengo que decir lo siguiente: la física cuántica tiene un problema fundamental, y esto no es algo de una falla en la teoría, sino que así está compuesta la naturaleza, de esa manera subsiste y existe, y es que el observador modifica los experimentos. El hacer el experimento en sí mismo, el tomar medidas de ciertos fenómenos cuánticos, es lo que modifica los valores de ese experimento. Es la paradoja del observador. Pues resulta que este mismo problema se ha reportado en los experimentos en las ciencias sociales, sobre todo en protociencias como pedagogía experimental. Por ejemplo, un investigador, Dávila, en 2006 presentaba su proyecto en el que decía que por revisar ciertas interacciones humanas, los seres humanos, al ser observados, cambiaban su comportamiento. El observador cambiaba el experimento, así como sucedía con la mecánica cuántica. En términos más técnicos, quiere decir que observamos efectos cuánticos en los experimentos de las ciencias sociales. Y bueno, por muy curioso o hasta interesante que esta comparación pueda parecer, resulta que es un grave problema para poder realizar experimentos
experimentos y para poder tomar mediciones precisas y concretas y que signifiquen algo verdaderamente para los investigadores. La desventaja para la mecánica cuántica es que este es un problema de raíz, es decir, la realidad está constituida de esta forma y no hay nada que hacer para que el observador no modifique en sí mismo las cantidades medidas en los experimentos, pero probablemente exista una solución para las ciencias sociales como la pedagogía, la sociología o la psicología, y es que probablemente en los experimentos de estas ciencias sociales se podrá llegar a algún arreglo para que el observador no sea a su vez observado por las personas que están en el fenómeno que se está estudiando o en la interacción que se está estudiando. Pero aquí entra un grave problema, y es que recordemos que nuestro objeto de estudio son las interacciones con seres humanos. Entonces aquí entra una dimensión ética. ¿Es correcto o no es correcto tomar mediciones como si los humanos fueran una especie a quienes se les puede observar con cámaras y micrófonos escondidos, y de alguna manera pues esto no afectaría el fenómeno observado, pero al mismo tiempo se estaría violando la ética de esas personas que están siendo partícipes del experimento? Realmente la dimensión ética de los experimentos en las ciencias sociales es algo muy discutido y un debate muy interesante. Conclusiones. En conclusión, podemos decir lo siguiente, que el método científico tiene ciertos pilares fundamentales y no importa a cuál nos refiramos, siempre vamos a encontrar los mismos. Hay tres fuentes de conocimiento: lo empírico, lo racional y lo investigativo o teórico. A su vez, existen procesos de razonamiento que ayudan a fortalecer y a obtener los conocimientos que provienen de las fuentes anteriores, y estoy hablando del método inductivo y deductivo. Por separado no pueden hacer mucho, pero cuando se juntan en el método inductivo-deductivo, entonces podemos llegar a grandes resultados. Y finalmente, por muy complicados que sean los experimentos en las ciencias fácticas como la física, la química o la biología, también tenemos que aceptar que en las protociencias como la pedagogía experimental, la psicología o la sociología tienen sus dificultades también, y una de ellas es el cambio que provoca el observador en la interacción humana que se está estudiando. Y esto es un tema que se tiene que debatir porque tiene una dimensión ética, porque recuerda que están trabajando con seres humanos. Y bueno, por mi parte es todo. Espero que este video te haya sido muy útil. Siempre es bueno discutir acerca de los métodos y acerca de las fuentes de conocimiento científico, y pues con esto terminamos la serie de videos que hablaban de la ciencia, de sus objetivos, de cómo se hace. Pues espero que te haya sido muy interesante, que sea muy útil, y nos vemos en el próximo video. Te recomiendo que te suscribas a este canal, que toques la campanita para que estés al pendiente de cuando se suben nuevos videos, y que le des me gusta y dejes algún comentario de qué te pareció todo lo que se discutieron en estos dos videos. Mi nombre es Edrey, nos vemos en la próxima. Hasta luego.